Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Vamos a acabar con el tema de fuerzas, ¿vale? Antes de empezar ya con el de dinámica. Y vamos a ver cuáles son las condiciones generales de equilibrio de cualquier objeto, ¿de acuerdo? La primera condición, bueno, pongo aquí, condiciones de equilibrio. Esto va a ser cortito, ¿vale? Primera condición, que la suma de todas las fuerzas sea cero, ¿vale? Si os acordáis de las leyes de Newton, en la segunda ley de Newton, ¿vale? Nos decían que, la suma de todas las fuerzas, si os acordáis, tenía que ser la masa por la aceleración. Si toda la suma de fuerzas era cero, como la masa no va a ser cero para un objeto concreto, significa que la aceleración es cero. ¿Qué significa esto? Que la suma de fuerzas sea cero. Significa que la velocidad va a ser constante, ¿vale? Constante significa que o bien no cambia y por tanto sigue en movimiento rectilíneo uniforme, o el movimiento que sea, o bien, o bien está en reposo, ¿vale? La velocidad es cero. Luego, para que un objeto no se mueva o no acelere, ¿vale? Necesitamos que la suma de fuerzas sea cero. La segunda condición va a ser que la suma de momentos sea cero, ¿vale? Y esto significa que la velocidad angular también es constante. ¿Qué es el momento de una fuerza? Bien, este de aquí se refiere para movimientos de traslación, ¿ok? Es decir, movimientos en el que el objeto cambia de posición. Y este de aquí se refiere a movimientos de rotación. ¿Vale? Que son movimientos en los que el objeto no cambia de posición, pero se mueve a partir de un eje de giro. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos el eje de giro. Y esto, imaginad que es una puerta. Puede ser una puerta con sus bisagras, ¿vale? Si hacemos una fuerza hacia aquí, esto se moverá de esta forma. Pegado, o sea, enganchado a las bisagras, esto se movería de esta forma. Bien, vamos a ver qué es un momento, ¿de acuerdo? Un momento, el momento de una fuerza, va a ser la fuerza en sí, multiplicada por la R, que la R va a ser la distancia desde el punto de giro, o el eje de giro, hasta el punto de aplicación de la fuerza, ¿vale? Y multiplicado por el seno del ángulo que forman. Esto sucede porque en realidad lo que tenemos es un producto vectorial. ¿Qué es esto? Que aún no sabemos hacerlo, pero en módulo, ya no en vector, pero en módulo, me queda esto de esta forma, ¿vale? Para poder hacer esto en módulo, multiplicaría el módulo de la fuerza por el módulo de la distancia, el vector R, que es la posición, que es lo que me dice qué distancia hay, digamos, desde el punto de giro hasta la aplicación de la fuerza, y el seno que forman. Ojo con el seno que forman. El seno que forman siempre va a ser el más pequeño que se pueda. En el caso de la puerta, fijaos, la fuerza viene así, el radio viene así, el ángulo que se forma es de 90 grados. El seno de 90 es 1, ¿vale? Hasta aquí no hay mucho problema. Pero si tuviéramos, por ejemplo, que esto es el R, que es la distancia, que es una puerta, y en lugar de tirar de la puerta, digamos, recto o empujarla, yo tiro como con una cuerda y esa cuerda está inclinada, hago una fuerza de esta forma, uno podría pensar, vale, pues el ángulo es este. No, estirar R y el ángulo va a ser el ángulo más pequeño que se forme entre R y la fuerza. Luego, este no sería y sería este de aquí, ¿vale? Si esto es R y la fuerza viene en este sentido, pues sería este ángulo de aquí,
Si va hacia aquí, alargáis y sería este de aquí. ¿Vale? Siempre el más pequeño que se pueda. Bien, esto es un producto vectorial. Y un producto vectorial significa que cuando yo cojo dos vamos a pensar que esto es realmente así. Esto es la fuerza y esto es R. Cuando yo cojo, esto es el punto de giro, ¿vale? Vamos a llamarle O de origen. Cuando yo cojo y hago el producto vectorial entre dos vectores que están en un mismo plano, ¿vale? Los vectores siempre van a formar un plano entre ellos. El producto vectorial me da como resultado un tercer vector que es perpendicular a los dos al mismo tiempo. ¿Cuál puede ser perpendicular a los dos al mismo tiempo? Pues uno que vaya o bien hacia arriba o bien hacia abajo, o si por ejemplo este es el plano, ¿de acuerdo? Esto es por ejemplo la fuerza y esto es por ejemplo R, pues uno perpendicular a este será uno que entre en el papel, o en este caso la pizarra, o salga de la pizarra. ¿De acuerdo? Para saber si el momento está entrando o no, se utiliza la regla del sacacorchos o regla de la mano derecha. ¿Eso qué significa? Significa que vamos a ir desde R hasta F, ¿vale? O, si queréis, el dedo índice es R, el dedo medio, ¿vale? El corazón va a ser F, y fijaos, donde esté apuntando el pulgar, tendré mi momento. Aquí R se dirige hacia allá, y la fuerza, en este caso, no va hacia adentro, va hacia afuera. Así que, ¿hacia dónde irá el momento? Hacia abajo. ¿Lo veis? Otra manera es ir desde R hasta F, de manera que tendría que ir desde aquí hasta hacia afuera. Esta F está como saliendo. Si hago así con la mano derecha, fijaos hacia dónde queda el pulgar. Hacia abajo. Esta es la regla del sacacorchos. Si la fuerza fuera hacia adentro, pues entonces yo ahora sí que tendría que hacer desde aquí hasta adentro. Y fijaos dónde me queda el pulgar. Arriba. O, de esta forma, R es el pulgar. R es el índice. F es hacia adentro, porque esto va hacia adentro, y entonces me queda el momento hacia arriba. ¿Es importante? No mucho, ¿vale? Tampoco es que sea súper importante. Es importante para evaluar una serie de cosas. Vamos a ver cuáles. Esto es un vídeo, quiero decir, al final podéis pararlo, retroceder, darle a pausa para volver a ver cualquier cosa o revisar lo que queráis, ¿vale? O sea, por eso puedo borrar tan rápido y no pasa nada. Porque vosotros controláis cómo queréis ver el vídeo. Imagina que tenemos, por ejemplo, un volante, ¿vale? Yo que sé, el típico volante. Tipiquísimo. Y aquí tenemos que hacer fuerza para mover el volante, ¿vale? Esta fuerza normalmente se hace con lo que se llama un par de fuerzas, ¿vale? Un par de fuerzas que es que se aplican dos fuerzas de forma simultánea a un objeto para que rote, ¿de acuerdo? Si yo hago la fuerza hacia arriba y aquí hago la fuerza hacia arriba, no estoy haciendo mucho, ¿vale? Aquí, que sería el punto de giro del volante, tengo una R y aquí, que sería el otro punto de giro, tengo otra R. Generalmente esto está en el centro, luego hay la misma distancia, ¿vale? Desde aquí. Luego, fijaos, aquí, si esto va hacia arriba, R, que va en esta dirección, y va hacia arriba, ¿hacia dónde va el pulgar? Hacia vosotros, ¿vale? Hacia afuera.
Pero si lo hago aquí, ¿vale? Bueno, sería así, más bien. R viene así y tengo que ir a la fuerza. Fijaos. ¿Hacia dónde va el pulgar? Hacia adentro. Aquí el momento salía hacia afuera y aquí el momento entra hacia adentro. Estos dos momentos, si yo hago la misma fuerza, se anulan entre sí. Uno sale, uno entra, se anulan entre sí. ¿Girará el volante? No, porque la suma de momentos será 0. Este momento y este momento se anulan, porque son iguales, pero van en sentido contrario. ¿Qué tengo que hacer yo para que esto gire? Pues muy sencillo. Voy a hacer que las fuerzas sean iguales, pero de sentido contrario. Si lo consigo, esta, que iba así, tiene el momento hacia adentro. ¿Vale? Y esta, que ahora va así, también tiene el momento hacia adentro. ¿Qué tendré? Que la suma de momentos ahora se favorecen entre los dos, se acumulan, no se anulan, y esta suma de momentos será distinta de 0. Luego sí hay rotación. ¿De acuerdo? ¿Qué rotación? Pues rotación, fijaos, en el sentido de las agujas del reloj. ¿Vale? Mirad, aquí, ¿hacia dónde están yendo los momentos? Hacia adentro. Si os acordáis de cuando hicimos los ejes, en el eje Z, esto era lo positivo y esto era lo negativo. Es decir, hacia adentro es negativo. Eso significa que estos momentos, en conjunto, cuando los sumamos, son negativos. Es decir, el momento que provoca una rotación horaria, ¿vale? Pues se llamaría clockwise, ¿vale? En el sentido de las agujas del reloj es negativo. Esto está girando así, en el sentido de las agujas del reloj, ¿vale? Pero si los momentos vinieran hacia aquí, sería porque esta fuerza está yendo hacia arriba y esta fuerza está yendo hacia abajo. Yo estoy haciendo así con el volante. Estoy intentando girarlo al contrario que el sentido de las agujas del reloj. Luego, cuando la rotación es antihoraria, el momento es positivo, ¿vale? Vamos a verlo con una puerta, con una palanca, por ejemplo. Mirad, yo tengo, por ejemplo, un balancín, ¿de acuerdo? Un balancín, aquí pongo un peso a una distancia de 2 metros y aquí pongo un peso a una distancia de 1 metro. Este peso, ¿vale? Que tenga una masa de, yo qué sé, 50 kilogramos y este peso que tenga una masa de 90 kilogramos. ¿Ok? Vale, vamos a ver de qué manera son los momentos, etcétera, y qué valor tienen, y si esto está en equilibrio. ¿Ok? Bien. Para saber si tenemos equilibrio de rotación, lo primero que tenemos que hacer es saber qué fuerza están haciendo estos dos. Van a estar haciendo la fuerza-peso. Luego este de aquí, su peso, va a ser 50 por 9,8. ¿Vale? Que son 490. Si no me equivoco. Pero como no me quiero equivocar, igual no son 490. 50 por 9,8, 490. Y este de aquí van a ser 90 por 9,8. ¿Vale? Que van a ser 882. Vale, ya tenemos la fuerza 1, ¿vale? La fuerza 1 que se está haciendo hacia aquí es el peso 1, que son
490 newtons. Y aquí, que estamos haciendo una fuerza, que es el peso 2, que son 882 newtons, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una distancia, desde aquí hasta donde se aplica la fuerza, de 2 metros. Luego el momento que estamos haciendo aquí, momento 1, será la fuerza 1, 490, por la distancia, 2 metros, por el ángulo que forman. El ángulo que se forma entre esta línea que une el punto de giro, ¿vale? Y la fuerza de aplicación es 90 grados. Fijaos, 90 grados. Y aquí también, 90 grados. Luego va a ser el seno de 90, que vale 1. 480 por 2 son 980 newton por metro, ¿vale? Que son unidades de momento. ¿Ok? Ahora miraremos el signo. De momento esto. Este de aquí, ¿qué momento tiene? Su momento 2 va a ser 882 por 1 metro de distancia por el seno del ángulo que forman. ¿Vale? Es decir, 882 newtons metro. ¿Vale? Este peso que hay aquí está intentando hacer un giro que, ¿cómo es? Bueno, esto lo borro ya. ¿Vale? Ahora que ya tenemos las fuerzas sacadas y todo. Este peso que hay aquí está intentando tirar esto hacia abajo. Todo esto giraría de esta forma. Esto bajaría, esto subiría. Estaríamos rotando en sentido horario. Luego, este momento va a ser negativo. ¿De acuerdo? M2 va a ser menos 882 newtons por metro. ¿Qué más? Este de aquí. Este está tirando, o bueno, más que tirando, está empujando, ¿vale? La barra hacia abajo en este lado. Intentaría que el giro fuese antihorario. Luego este momento va a ser positivo. Pues el momento 1 va a ser 980 newton por metro en positivo. ¿Vale? ¿Cuánto va a valer la suma de momentos? Que es lo que queremos saber aquí. Para saber si esto está en equilibrio o no. Si se anulasen y diese 0, significa que no va a rotar, no está girando. O digamos que esto no se va a desplazar. ¿Ok? La suma de momentos va a ser el momento 1, que es 980, más este, que es menos 882. Esto va a ser 980 menos 882, 98, ¿no? Sí, 98. 98 newton por metro. Este sería el momento resultante, ¿de acuerdo? Es positivo, lo que significa que el resultante, el giro resultante, si fuera 0 no rota, pero como no es 0 sí está rotando. Y el resultante va a ser, si es positivo, antihorario. Luego lo que va a pasar es que esto se va a mover así. Obviamente si aquí hay un suelo, aquí, pues esto se va a quedar inclinado. ¿Lo veis? Esto se va a quedar inclinado, pero porque intenta moverse en sentido antihorario, porque la suma de momentos es positiva. ¿Vale? Luego, ¿esto está en equilibrio? No. Si estuviera en equilibrio, estaría justamente de esta forma. ¿Dónde tendría que poner yo el peso? ¿A qué distancia para que esté en equilibrio? Pues muy sencillo. Venimos aquí y decimos, para que esté en equilibrio, este eran 490 newtons, bueno, lo tenía por aquí, y este eran 882 newtons. ¿Vale? Aquí ahora no sabemos a qué distancia lo tenemos que poner. Este sigue a 2 metros. Pues fijaos, la suma de momentos, si yo quiero que esté en equilibrio, tiene que ser 0. El momento 1 ya lo hemos calculado y estaba bien, que eran esos 490 por 2 por el seno de 90, en sentido antihorario, luego positivo, que eran 980 newton por metro.
Si yo quiero que la suma de momentos sea 0, m1 más m2 tiene que ser 0. Es decir, 980 más m2 tiene que ser 0. m2 tiene que ser menos 980 newton por metro. Esto simplemente me dice que donde lo tengo que poner tiene que ser para que vaya en sentido horario, que es el negativo. ¿Vale? ¿A qué distancia? Pues 980. Si cojo esto en valor absoluto, porque lo único que me interesa es esto. 980 por una distancia, ¿vale? Perdón, 980, que es el momento, tiene que ser igual a 882 por una distancia por el seno del ángulo que forman, que es 90. Luego, x tiene que ser, esto es 1, 980 dividido entre 882. ¿Dónde estás? Que es 1,1. 1,11 metros. Si yo coloco esto a 1,11 metros, entonces estará en equilibrio. Y esto no se moverá. Porque este momento quiere ir en sentido antihorario, positivo. Este momento quiere ir en sentido negativo, horario. Perdón, sí, negativo, horario. Este positivo, antihorario. Este negativo, horario. Y se anulan entre ellos. Porque los dos momentos valen lo mismo, pero de signo contrario. ¿Vale? Si ya lo moviera un poquito más para acá, su momento sería superior porque está a mayor distancia, y entonces esto giraría en sentido horario. Tendría un momento resultante final negativo. ¿Vale? Pasa un poco con las puertas. Si os fijáis en las puertas, siempre intentamos abrir la puerta del pomo. Porque aunque hagamos la misma fuerza, ¿vale? Cuesta mucho menos de abrir si lo hago desde el pomo que si yo me acerco mucho a las bisagras. Si me acerco mucho a las bisagras tengo que hacer mucha más fuerza para tirar de la puerta o para empujar la puerta. Y eso es porque, aunque la fuerza pueda ser la misma, ¿vale? La distancia a la que está del punto de giro es mucho más pequeña. Y el momento va a ser mucho más pequeño. Necesito hacer mucha más fuerza para producir el mismo momento y hacer que gire la puerta. ¿De acuerdo? Por eso por eso las palancas funcionan. Cuando yo hago una palanca, quiero levantar una piedra y pongo aquí una barra de algo para levantar una piedra. Pues obviamente, cuanto más lejos de la piedra, en el límite de la barra, yo aplique la fuerza para levantar la piedra, mucho mejor. Si no, tendré que hacer mucha más fuerza. Si yo intento empujar aquí, hacia abajo, no voy a tener mucho momento para levantar la piedra. Pero aquí sí. ¿Vale? Vale. Repaso. Condiciones de equilibrio. Una que ya sabíamos, que la suma de las fuerzas tiene que ser 0. Esta es la primera condición. Segunda, que la suma de momentos tiene que ser 0. ¿Vale? Recordad que esto es la suma de todas las fuerzas, pues el peso, la normal, el rozamiento, la que sea. Y esta es la suma de los momentos. ¿Vale? Suma de los momentos, recordad que el momento es fuerza por desplazamiento por el seno del ángulo que forman, ¿ok? Y que si el sentido es horario, es negativo, y si el sentido es antihorario, es positivo, ¿vale? Con total impunidad. Vosotros calculáis el momento de esta forma, sin preocuparos del signo, ¿ok? Y ya cuando salga el momento, pues ya aplicáis la fuerza que sea. Es decir, ya aplicáis, me refiero a el signo que sea. Si el sentido que veis va a ser horario, pues entonces es un menos. Si es antihorario, va a ser un más. ¿Vale? Con esto, intentad realizar los ejercicios de la página 260 y 261, ¿vale? Son dos ejercicios, uno para aplicar este y uno para aplicar este, ¿ok? Acordaos que entre R y la fuerza se coge siempre el ángulo más pequeño. Aunque creo que en el dibujo que tenéis para el ejercicio de la página 261 ya lo han hecho por vosotros y os han dado los ángulos más pequeños. ¿Vale? Y esto sería todo. Así que intentadlo, si tenéis alguna duda me decís. ¿De acuerdo?
y nos vemos el miércoles. El miércoles, si habéis tenido algunas dudas, resolvemos los ejercicios en clase o intentamos explicarlo de nuevo para que lo terminéis de entender. Y en caso contrario, pues seguiremos con el tema siguiente, que es el de dinámica. ¿Vale? Empezaremos con las fuerzas en dinámica. Muy bien. Hasta luego.